¿Estás a gusto? Sí, ahora mismo un poco tenso Hemos todavía. hablado más antes. Hemos A ver hablado, si ya ahora, hemos hecho ya un podcast. a ver si ahora fluye igual de bien. Sí, sí, claro que va a fluir, claro que va a fluir porque, bueno, tú tienes como mucho bagaje ¿no? en lo político, instituciones, bueno, ya te veo, ¿no? Siempre que veo alguna entrevista tuya o conversaciones que tienes, pues eso, eres una persona que confronta la realidad, que quiere encontrar soluciones, pero primero es crítico, ¿no? Y esa parte crítica me gusta. Eh, Soy una persona mayor. Esa es, esa es la realidad, ¿eh? Que ya casi tengo 50 tacos y esto pasa volando. Yo qué sé, supongo que es una actitud ante la vida, ¿sabes? No es cómoda. ¿Es tu modo de impactar a la sociedad? Igual no ha sido queriendo, ¿eh? Recuerdo una frase de Günther Eich, creo que se pronuncia, que era: sed la arena y no el aceite del engranaje que mueve el mundo, ¿no? Entonces, tú te imaginas una máquina perfectamente engrasada, pero si de vez en cuando metemos un granito de arena, esa máquina como que hay que perfeccionarla, ¿no? Alguien tiene que vigilarla y corregir, ¿no? Entonces, es como una actitud vital, ¿no? Intentar ser la arena. Claro, eso es un poco agotador a veces, y a veces te da disgustos, claro, porque, joder, llevar la contraria por sistema no es cómodo y, claro, he intentado modular y aprender a modular eso, ¿no? Ya tengo 50 tacos, como te decía, y he aprendido a callar. Poco, porque hablo hasta debajo del agua, pero Pero sí. me encanta bueno, o sea, tú ya lo tienes como sistematizado también esto, ¿no? El hecho de comprender que eres una persona que va a enfrentar aquello que hace ruido. Sí, no desde el enfrentamiento, Afrontar. pero me encanta la discusión. Pero Me, claro, me pero vamos, encanta. vamos a Sí, empezar me ya por aquí, encanta. ¿no? O sea, Sí, si la lógica que buscamos ambos, ¿no? Es el hecho de mejorar la comunicación, el estatus, ¿no? De cómo la política se percibe, cómo la colaboración tiene que emerger, que hablamos de cooperación hace un buen rato. Entonces, claro, si eso tiene que llegar a un punto en el que todo el mundo quiera colaborar, cooperar y demás, habrá que ponerse de acuerdo, pero antes debatir. claro, para comprender, ¿no? Si ves las diferencias, si atiendes, si escuchas bien lo que está diciendo el otro, que nunca va a pensar como tú, y esto nos cuesta mucho aprenderlo, pero si atiendes bien a lo que dice, igual eres capaz de comprender y a partir de esa comprensión llegar a un consenso. Todo en la vida son consensos. O sea, que decir que me guste discutir no significa que no sepa consensuar. He estado 23 años viviendo con la misma persona y hemos tenido 2 hijos. O negocias o consensúas cosas, o eso es una batalla campal, ¿Y en ¿no? la política? Y en la política exactamente igual. Claro, dentro de un partido político, ya no hablo de los adversarios políticos, hablo del propio, ¿no? De puertas adentro de un partido político, hay muchas y muy diversas formas de pensar. Afortunadamente, porque si no, estos serían ejércitos, ¿no? El problema es cuando quienes lideran los partidos quieren convertirlo en un ejército, ¿no? Tiene mucho que ver con la sociedad también, ¿no? Pero ahora que estamos en campañas electorales permanentes, los partidos funcionan como eso, como un ejército perfectamente alineado, porque están en una competición, en una batalla a veces contra el adversario, y pierden, se desentrenan para cooperar, que es la función esencial de un partido, ¿no? Defender tus ideas, competir durante un tiempo, pero luego cooperar durante la mayor parte del tiempo, porque solo cooperando se transforma. Las grandes transformaciones se hacen cuando hay acuerdos amplios entre partidos, ¿no? Claro, pero en una estructura que ahora vamos a empezar a analizar, ¿no? La pregunta que vamos a contestar hoy es, ¿se viene un segundo 15M o no? Esa es una buena pregunta que nos vamos a hacer a nivel general y central. Vamos a ver si la contestamos hacia el final. Pero ahora hablemos del sistema representativo, ¿no? Y cómo la democracia nos exige también, desde el punto de vista de esa representación, unas arquitecturas o unos sistemas que son complejos, pero con gobernanzas privadas y gobernanzas simples, ¿no? Porque tú hablas ahora del efecto humano, de comportamiento de crear ejércitos, ¿no? Cuando intentamos liderar una idea, es más fácil crear, ¿no? Ese following, esa comunidad que te siga y obligados a defender una idea o una estructura de ideas muy parecidas que defiendan una postura, creamos un sistema rígido. Y ese sistema rígido termina por autoabandonarse porque no puede resistir, ¿no? Ante tanta diversidad y tanto cambio. Entonces, ese es el principal problema que tenemos este último siglo y pico.
Seguramente, sin duda. La cuestión es que, por empezar con una nota positiva, ¿no? Que ya entraremos en la parte más Me negativa, gusta. pero no tenemos el peor sistema del mundo, no tenemos los peores partidos del mundo, no tenemos la peor administración del mundo, pero no tenemos el sistema, los partidos o la administración que necesitamos para los retos que hay ahí fuera. O sea, la sociedad va a otro ritmo. Por salirme del tema de los partidos, vamos quizás al tema de la administración, ¿no? En España tenemos 3 millones y pico de empleados y empleadas públicas y 3 millones y pico de autónomos. Claro, los ritmos de esos 3 millones y de estos son completamente diferentes. Entonces, estos de aquí, lo público, no está preparada para lo que hay en el mundo privado. Y eso es lo que tenemos que intentar adaptar. Esto es muy fácil de denunciar y muy difícil de lograr, ¿no? Pero tenemos que conseguir adaptar ese sistema, esos partidos, esa administración a lo que hay ahí fuera. Porque si no, lo de ahí fuera lo va a pasar por encima. Claro, pero esas velocidades sociales que responden a comportamiento también, ¿no? O sea, repetitivo. Es decir, el funcionario cuando ya ve que su propio sistema le permite estar dentro de un tipo de burocracia y de ritmo, crea una especie de, ¿no? de narrativa en la que todo va a ese ritmo y asume o deja el control ya, porque ese sistema ya, esas reglas que le impone, porque me lo decía un funcionario hace poco. Yo llegué con ideas y luego no pude implementarlas. Cuando ya no pude implementarlas pasé la frustración, luego el duelo y luego ya pues acepté, ¿no? El hecho mismo de, pues ya está, este es mi ritmo y este es el que se me exige y aunque yo dé 100, daré 10. Y eso es una pena, ¿no? Porque del otro lado, en la parte que tú dices, los autónomos van al 100 y están todo el rato a 1000 y no llegan a todo. Hay un libro maravilloso de Sara Mesa, se llama. El libro tiene por título Oposición. Describe muy bien esta situación de la que hablas. Claro, pero cuando aceptas tener una vida gris, tienes que saber que solo hay una vida. Puedes creer en otras, puedes creer en el más allá, pero esta solo tienes una. Entonces, resignarte a emplear 40 horas de tu semana a algo gris, también dice de la persona, ¿no? Ya, Ya ya, no, pero, no si, sí, pero su exigencia ha bueno, tenido hijos. pues él sabrá, o ella sabrá, ¿no? Claro, Recomiendo mucho el libro es una pasada, Sara Mesa Oposición. pero no estamos siempre presos de esto, Bueno, a ver, de esa condicionante. yo creo que hay que meter alguna innovación ahí. Soy Exacto. muy partidario de la innovación. Estos 3 millones de aquí, de la calle, tienen una característica común. Tú, que eres un autónomo, Sí, sí. o el presidente de una empresa de 3.500 empleados, que también es un autónomo. ¿No? No estamos al mismo nivel, ni tú ni yo, que este hombre. Pero todos tenemos una característica común. Comemos si generamos. El de Globo también, ¿eh? El Sí, de Globo también sí, es un sí, sí, autónomo. sí, sí. No está al nivel de ese económicamente, pero todos tenemos que generar para poder comer. Bueno, hay que meter un poco de eso en la administración. Un poco. No digo que todo sea competitivo, que todo sea resultados, porque la administración no está creada para ser rentable en todos sus servicios. Hay servicios que tienen que ser deficitarios. No pasa nada, porque generas por otras vías, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ser accesibles para todo el mundo, tengan o no dinero, por ejemplo, el transporte, Bueno, eso es incentivos, ¿no? Es crear un sistema de pero incentivos. efectivamente tiene que haber alguna posibilidad de modificar eso que igual no sé si quienes vean el podcast dominan el lenguaje de la RPT, ¿no? Que es la relación de puestos de trabajo, que eso es como del siglo XIX, ¿no? O sea, muy rígido, hay muchísima burocracia mal entendida. La burocracia es necesaria, ¿no? Pero mal entendida, ¿no? Entonces, bueno, se trata de meter un poquito de esto, de este espíritu que hace que, ¿no? Que os brillen los ojos, que nos brillen los ojos a quienes emprendemos, ¿no? Pues de eso hace falta un poco en la administración. Y eso sería una gran innovación, sería una gran aportación. Claro, para eso hace falta apertura también en este mundo. Y ganas de cambiar, siendo consciente de que si no, lo que hay ahí fuera nos puede pasar por encima. Qué interesante esto porque no nos desviamos, pero Aguirregoitia No, no. justo cuando Yane estaba, ella tenía el brillo en los ojos y digo, ¿cómo haces para mantenerlo, no? Claro, es el efecto palanca. Al ser eurodiputada, o sea, al tomar, hay menos, o sea, hay burocracia, pero también esa burocracia, cuando terminas de ejecutar ese proceso, sabes que hay un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú dices, vale, yo ahí sigo teniendo ganas de luchar porque estoy por algo
muy grande, ¿no? Un propósito muy grande y la palanca de ese movimiento es fuerte. Ahora, si soy una persona que está en un ayuntamiento pequeñito, eh, ¿cómo me incentivo, no? O sea, ¿cómo me brillan los ojos? Ahí está la cuestión, porque el efecto palanca igual es muy pequeñito. Aquello que voy a hacer solo afecta, ¿no? Parece que afecta poco. Y ahí ya como que el incentivo baja. Necesitamos grandes estructuras de diseño de políticas públicas omnicomprensivas y transformadoras y estructuras pequeñísimas de ejecución de esas políticas. Pongo un ejemplo. De ayer Sí, mismo, en Europa sí, sí. se diseñó la Directiva de Transparencia y la Directiva de Protección del Denunciante. Ayer se aprobó una ley en el Parlamento Vasco que Acaba de salir justo. Sí, sí. ayer mismo Sí, lo he visto en el somos periódico hoy. la Sí, última autonomía de España, pero la hemos hecho y creo que está bien hecha, sí, sí. porque transpone esas dos directivas al ámbito vasco. Por un lado, para incentivar la transparencia en lo público y en las empresas que puedan tener alguna relación con lo público, y en segundo lugar, para proteger a una figura muy El importante, que es el denunciante. denunciante. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, es normal que le puedan brillar los ojos a una eurodiputada y eso es una gran noticia porque efectivamente es una gran estructura de diseño de políticas públicas transformadoras que debería ser, a mi juicio, aún más grande o más reconocida, o sea, deberíamos ceder todavía más soberanía a esa estructura a cambio de tener pequeñas estructuras de ejecución de esas políticas y en medio sistemas de control y de elección democrática. Tiene déficits democráticos todavía la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena idea esta de que se diseñen cosas importantes para todos los europeos y que las ejecutemos en la última localidad de Álava, ¿no? Sí. De hecho, es que yo creo que yo he pasado por los diferentes ámbitos políticos, el local, el foral y el autonómico, ¿no? Y, la política con mayor impacto que yo he vivido al menos era en el ámbito local, ¿Por qué? donde ves el impacto directo Pero ¿por y qué? donde Porque, sientes el control. claro, porque tú ves que lo que haces está pasando. Causa-efecto. La causa-efecto inmediata, tienes. Inmediata, Claro. la inmediatez. El Parlamento Vasco discute una ley durante mucho tiempo, hace falta cierto reposo, aunque quizás eso también habría que revisarlo un poquito, ¿eh? Yo creo que ya Eso hay te iba a decir, ¿no? Porque eso demasiado inmoviliza, reposo. eso Sí, inmoviliza. mira, cuando yo salgo del Ayuntamiento de Vitoria, voy a las Juntas Generales, ahí aguanté poco, el Parlamento Foral, y paso al Parlamento Vasco. Cuando llego al Parlamento Vasco, tomo posesión del acta, se disuelve el Parlamento, llegamos a un periodo electoral, se vuelve a constituir y en total yo recuerdo unos 7 meses sin actividad parlamentaria. 7 meses. Lo que me llamó la atención no fueron esos 7 meses, que los cobré. Fue que no había nadie a las puertas del Parlamento protestando. Tú cierras un ayuntamiento 3 días, incluyendo sábado y domingo, ¿eh? O sea, lo cierras 3 días y te lo echan abajo. Sea de quien sea la competencia. Esto no estoy hablando en contra del Parlamento y no estoy diciendo que los ayuntamientos son lo más importante del mundo. No, pues las velocidades. Cada uno tiene su función y su impacto. Lo que quiero decir es que en la política local se producen grandes transformaciones y a veces deberíamos valorarla un poquito más porque es donde menos se cobra y en mi experiencia donde más se trabaja, o al menos se trabaja como donde más. Se trabaja muchísimo. Tú no puedes quitarte la chaqueta de alcaldesa o de concejal a las 2 de la madrugada un sábado. No puedes quitártela. La de parlamentario sí. No te conocen. Pero al concejal... Claro, porque el ciudadano piensa al revés, ¿no? Qué fácil lo tiene. No, el ámbito local es un ámbito muy exigente, muy complicado y eso, muy de causa-efecto, Sí, para sí. bien y para mal. Sí, sí, porque el feedback te viene inmediato. Claro, cuando la cagas y ves el efecto inmediatamente. ¿Y crees que los partidos ahora no están asumiendo el cuando la cago no lo digo y van debajo de la alfombra metiendo cosas y eso genera crispación en vez de mejor comunicación? Déjame que te diga una cosa antes. Cuando me doctoré, yo soy doctor en ciencia política, ¿no? Cuando me doctoré, me vino un compañero doctor que estaba en el público, me cogió de los hombros y me dijo, bueno, Óscar, ya eres doctor. Ahora no digas lo que piensas. Quiero Wow. decir, soy a veces demasiado tajante, ¿no? No me gustaría ser tajante en esto. Sería injusto, o sea, generalizar, ¿no? Porque la asunción de responsabilidades va muchas veces con la persona, ¿no? Yo conozco a políticos excelentes y no tan excelentes que asumen siempre las responsabilidades de sus actos, que no escurren el bulto. Algunos incluso que se piran, que son capaces de decir, oye, mira, he hecho las cosas de una manera tan incorrecta
que me voy. Incorrecta no significa haber cometido ningún delito, ni haber sido un corrupto, ni nada por el estilo, sino, oye, no acierto. Eso no está tan generalizado. Eso él vio en el mundo empresarial se entienden mejor. Tú no puedes dar en el mundo privado malos resultados sistemáticamente. Claro. No te lo permiten tus No, clientes. no, ni tus socios, ni nadie. Esa es una de las Ni transformaciones. la cuenta de la empresa. Claro, esa es una de las transformaciones que sí que se podría también intentar impulsar en la política, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta gente que aguanta tantos años manejando una organización con malos resultados sistemáticamente? Sí, bueno, esos KPIs que tú indicas, ¿no? De poner, ¿no? Una analítica más racionalista, concreta, en la que si se puede medir mejor, que ahora tenemos muchas más herramientas para medir, por lo tanto, ya podríamos implementar este tipo de ideas. Volvemos ahora a, ¿no? a contestar si se está aumentando la tensión social. ¿No? Hay mucha tensión en las ciudades, hay tensión por la migración, por el turismo, hay tensiones porque la adquisición de cualquier producto es más caro antes que, o sea, ahora que antes, Sí. y la capacidad de compra se ha reducido. ¿Estamos ante las puertas de una segunda revolución o qué está pasando ahora con los partidos? Te iba a decir primero, no lo sé, porque a veces cuesta entender qué es lo que está ocurriendo. Y yo cada día lo intento, hablando con mis hijos, por ejemplo, que tienen 12 y 15 años. Qué guay, Claro, yo interesante, percibo. ahí Sí, tienes buen nicho. a mí me entran muchos mensajes a través de ellos, ¿no? Claro. Particularmente a través del mayor, que sí que tiene teléfono y por ahí le entran muchas cosas. El pequeño todavía no tiene, ¿no? Nos cuesta comprender lo que está ocurriendo. No sé cómo va a acabar, desde luego, no sé si veremos acabar esto, si es que tiene que acabar, pero es verdad que en las grandes crisis que hemos vivido se combinaban, antes de esa crisis, antes de esa gran revolución o de lo que fuera a ocurrir, se combinaban dos hechos: desprestigio de la política y situación económica mala o malas condiciones objetivas para mucha gente, ¿no? ¿Estamos ahí? Bueno, objetivando sí, ¿no? Hay O quienes sea, dicen, reduciendo sí, la hay capacidad de quienes lo compra. describen con una, sí, sí, con una crudeza terrible. Y es que es verdad que solo en un año, Elvio, ¿eh? O sea, cogemos en un año cuántos carritos de la compra caben en una nómina hoy y cuántos cabían hace un año. Y creo que todos lo notamos. Hace poco se publicó un estudio en torno a la satisfacción salarial en España, ¿no? En solo un año. Porque, claro, es que han subido un montón de cosas muchísimo y no hay empresa que soporte esas subidas. O sea, ¿cómo soportas subidas del 20% en los alimentos, en muchos alimentos básicos, subidas del 40% en el alquiler de la vivienda o en la compra de vivienda un 20 y pico por ciento? Eso es muy difícil de soportar, ¿no? Entonces, no sé si son las condiciones objetivas, porque al mismo tiempo estamos metidos en una locura tan grande, vamos tan rápido, que no sé si somos conscientes de que se nos está yendo la vida entre las manos y no paramos a reclamar ningún cambio. Y si paramos, paramos muy poquito, porque luego hay que seguir. Hay que seguir corriendo, hay que seguir facturando, hay que seguir creciendo, hay que seguir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, soy un poco pesimista, en ese sentido. Pero al mismo tiempo, pienso que si a nosotros, que tenemos 50 o a los que tengan 40, nos es difícil comprender la realidad, los chavales que hoy tienen 10, 15 años sí que la comprenden, la están protagonizando ellos. Igual ahora mismo no tienen claridad de ideas de lo que hay que hacer, pero ellos harán los cambios. Ellos los harán. Pero están sometidos a consignas como muy claras también, ¿no? Decías que la derecha, en la previa a grabar, Sí, la derecha está lanzando consignas y nos recuerda a esa primera, ¿no? Esa sí, primera sí, sí. etapa Sí, 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 sin duda, sin del duda. siglo pasado. Claro, claro, claro. No, no, al final, mira, hay un cómico que es un filósofo que se llama Ignatius Farray. Me Yo encanta. le sigo muchísimo, mira, aquí lo tengo tatuado. Wow. Sí, bueno, habla un poco en clave cómica, pero dura, como él hace, ¿no? El humor. En su espectáculo, que no sé si ha sido directamente en directo alguna vez, tú acabas gritando, pero gritando, el público entero acaba gritando: gracias Adolf Hitler. Claro, te ves, te miras y dices: ¿qué coño hago haciendo esto, no? Él te lleva a ese grito después de hacer un relato de los hechos, ¿no? Y es un relato, lógicamente, simplificado de las cosas, ¿no? Pero viene a decir que gracias a aquello hemos vivido 70, 80 años de prosperidad que entonces no éramos capaces de imaginar.
¿no? En aquel momento Sí, tocar el horror. estaba todo tan mal, ¿no? Que cuando llega esto nos echamos las manos a la cabeza y dijimos nunca más, no va a volver a ocurrir. Nos aliamos todos, todas, con sus luces y sus sombras, y hemos sido capaces de vivir los años de mayor prosperidad en nuestra historia. No digo que se vaya a repetir, él lo dice, ¿no? En el espectáculo dice, esto se va a repetir el día en el que desaparezca la última persona que conserve la memoria de aquello personalmente, la última persona que haya vivido aquello, entonces volverán. Claro, hay cosas que se parecen, hay consignas que se parecen, ¿no? Hay mucha demagogia, pero también confiemos un poco en la gente y confiemos en los chavales. Porque es que los discursos catastróficos, o catastrofistas más bien, los discursos de desconfianza hacia la gente joven ya están escritos por Platón. Total, ¿No? Hay párrafos literales que podríamos coger y aplicar hoy. literal. Y, Siempre el pasado oye, fue mejor. eso es. Y eso al final es un poco de nostalgia y tal, ¿no? Es verdad que puedes echar en falta algunas figuras o lo que sea, pero volviendo a otra de las cosas que comentábamos antes, ¿no? En estos tiempos tan rápidos, tan acelerados, de tanto scroll, ¿cuántos ciudadanos, cuántas ciudadanas estaríamos dispuestos a escuchar a un político durante 3 minutos? ¿No? Sí, que tú ahí dices, ¿no? O sea, si reclamamos también pensamiento crítico, intelectuales de la política de los 80, que es muy difícil recuperar eso porque ahora ya no hay capacidad de atención. Claro, claro. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos doblegamos a una capacidad de atención mínima? Bueno, confiemos en los chavales. Mira, por ejemplo, en fin, todos decimos que nuestros hijos son los mejores del mundo y tal. Yo a ellos no se lo digo siempre, pero aquí sí que lo voy a decir, ¿no? Lo que digo es que el mío, el de 15, me dio una pista. Hace unos 6, 8 meses, abandonando todas las redes sociales. Ah, justo iba a decir hace un momento que también yo me las he quitado. Qué crack, ¿eh? Pero con su edad, Claro, que pero haga eso. tú y yo no, Sí, no nos sí. hemos educado ahí. O sea, No, no, hemos tienes ido razón. aprendiendo Claro, y claro. ahora, bueno, y Hemos ido y vosotros vuelto. y enseñáis a otros a utilizarlas con Claro, cabeza o lo que claro, sea profesionalmente, claro. pero ellos han nacido ahí en ese mundo, ¿no? Claro, cuando me dijo, oye, mira, Agotamiento. y las dejó. Claro, hay otros chavales ¿Y que tuviste no. tú ahí en esta situación, tuviste algo que ver con tus charlas como padre? O... Tengo una frase que me gusta mucho repetir que es da ejemplo y no des la turra. Con el mayor creo que me funciona. O sea, intento no hablarle mucho, pero no hacer cosas que yo le critico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo muchas veces le he dicho a gritos, no grites, Muy bueno. ¿no? Es verdad. O con el cigarro, no fumes, ¿no? Claro. Sí, 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 O sí. con la cerveza, el alcohol es malo. Claro, aprendemos por el ejemplo, Somos un ¿no? conjunto de contradicciones y que en realidad el modo de ejemplificarnos es haciendo. Totalmente, totalmente. Esto está Que ni también muy siquiera somos dicho y ejemplares es muy en ese difícil, caso. pero claro, no, vamos, estoy súper lejos de ser ejemplo, en Bueno, casi entonces nada, ahí pero... el político, volviendo a la Sí, política sí, y sí, el sí. sistema de representación, puede que quiera sostener el propio partido una idea ejemplar o ejemplarista, ¿no? De ser como una especie de idea perfecta, ¿no? Si lo estudiamos un poco a nivel general, una vista desde arriba. Y ese es el principal problema. El querer ser el ejemplo perfecto de todo y pulcros en todos y en realidad asumir el fracaso como parte, ¿no? Como sistema, los haría o sea, más fuertes, no débiles. Ellos presumiblemente creen que son débiles. Reconocer su vulnerabilidad les haría más fuertes, quieres Sí, decir, sí, ¿no? absolutamente. Si reconocieran más, que es un poco donde Todo el ibas... rato, con cada proyecto. O sea, le hemos acabado ese proyecto, pero bueno, esos son los aprendizajes. Ahora vamos a aplicarlos a estos otros 4 proyectos. Hemos hecho una coalición, ha fracasado con esto, pero creemos que podemos volver a intentarlo. Claro, quizás el público diría, vale, pero que lo intente otro. No, pero ¿por qué? Y si intentarlo, si todos lo intentamos. ¿Tú eres un padre ejemplar, por ejemplo? Yo, no, que coño voy a ser padre. Ni yo lo seré. Ya, pero la cuestión es que tengo que hacerme cargo. O sea, son Bueno, mis hijos, ¿no? Quiero decir pero que... ahí tocamos la idea central, la responsabilidad. La responsabilidad la tienes, la ostentas, pero el reconocer la imperfección es quizás ¿no? el intríngulis de todo esto. En ese punto estoy completamente de acuerdo. En ese punto estoy completamente de Entonces, acuerdo. ahora, ¿cómo revisamos la forma de cómo se presenta un partido, cómo se fondea un partido, cómo se gobierna, la gobernanza, ¿eh? No Sí, el gobierno, sino la gobernanza? ¿Cómo se ejecuta esa gobernanza, ese liderazgo? hay una clave Porque que... se pide mucho a la empresa, un Sí, 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 liderazgo sí, sí. humanista, pues todo el Sí, sí, mundo sí, sí. pensamos en todos, pero ¿por qué no está pasando? Hay un libro que es un titular en sí mismo, ¿no? Que se llama Desprivatizar los partidos. Los Wow. partidos son organizaciones privadas en España,
recogidas en la Constitución como un agente principal, una columna vertebral de nuestra democracia, pero son organizaciones privadas sostenidas a un 85% con fondos públicos. Ahí habría que innovar mucho, sí. No digo para devolver los partidos a la gente, pero es que los partidos son de la gente, ni siquiera son de sus militantes. Te pongo un ejemplo, ¿no? No solo con la ley de transparencia de ayer, antes de la ley de transparencia de ayer, tú puedes saber, tienes a golpe de clic, o si no, con una petición de información con papel, lo que ha costado un catering en Lendakaricha. ¿Por qué? Porque el dinero público lo pagamos todos. Un afiliado no puede saber cuánto ha costado la fiesta que ha organizado su partido. Fíjate, que también está pagada con dinero público al 85%. ¿No? Entonces, muchas veces hay menos derechos en el interior de un partido para sus afiliados que los derechos que tenemos como ciudadanos ante el gobierno. Son estructuras, desgraciadamente, que se han ido cerrando sobre sí mismas y ahora resulta difícil el abrirlas, ¿no? Y entiendo que es a veces como un partido, a veces es como un niño que se empieza a meter en líos y que no sabe expresar que tiene ese lío y que por supuesto no sabe cómo salir. O como un adicto, que Claro. ya entra en un silencio administrativo constante. ¿Qué pasa? Que si no sabe lo que le pasa, no pide ayuda. Entonces, por omisión, también ejerce la negación. Y a partir de ahí, pues... Claro, es que no hay un problema. Y eso se contagia también a nivel interno. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí tenemos un, Pero estamos ante un los gran hechos. reto. Hablemos de hechos, Un gran porque reto. claramente sí que es verdad que hay un reto de comunicación enorme. Hay una discrepancia entre lo que cree la ciudadanía y cómo se siente representada y a qué nivel se siente representado. Y esa discrepancia genera ahora tensiones sociales muy fuertes. Entonces, ya no va de mantenerlo rígido, que tú hablabas también, ¿no? De ese liderazgo que genera jerarquía y esa jerarquía genera un aquilosamiento, un endurecimiento, ¿no? Del propio partido y genera pues soldados, ¿no? De algún modo, esa jerarquización. ¿Cómo? Jerarquización, ¿no? Jerarquización, exactamente. Me equivoco, soy imperfecto. Nos ha La jodido. cuestión del liderazgo es que ahí, claro, tú quieres, ¿no? Mantenerte para sostener una idea durante una década, 2 décadas, porque es necesario. Y ahí sí que choca el cortoplacismo con el medioplacismo y este sistema de seguidores y seguidor. Y el ego. Y entonces, claro, esa imperfección, ¿cómo hacemos cómo hacemos que no se perpetúe? Porque estamos viendo casos de gente que se está perpetuando en el liderazgo o la gobernanza. Haciendo caso al amigo que me vino en el doctorado, pues no sé responderte, ¿no? O sea, no sabría darte una respuesta. ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, hay algunas ideas, ¿no? Con esas solo no se cambia, pero seguro que son las bases del cambio, ¿no? Desde luego, la transparencia es una de ellas. La transparencia en los partidos políticos es una de ellas, es clave. Y la transparencia no es que sepamos si tienen 2 pisos o qué marca de coche tienen. Eso no es. Eso realmente no es la transparencia, ¿no? Sino es que podamos confiar en el uso que se hace de los fondos públicos, ¿no? La participación es otro gran reto. Hoy estamos en una fase en la que estamos fomentando que las empresas den participación en la toma de decisiones estratégicas a sus empleados y empleadas. Esto se incentiva por parte de los gobiernos autonómicos, por ejemplo, o del gobierno de España, ¿no? Formas de colaboración internas y de cooperación y de participación de los empleados en las decisiones estratégicas de la empresa que corresponderían a la propiedad, ¿no? Esa relación está rota entre los partidos y diría entre buena parte de la militancia, de sus militantes, sus bases, ¿no? y desde luego con sus bases sociales, que son los potenciales votantes y la gente desafecta. Ahí está la discrepancia. Claro, entonces hay esa parte ¿no? Decía transparencia, participación, y luego hay una que empalma con el inicio de nuestra conversación, Elvio, ¿no? Que es el fomento del debate o del espíritu crítico. ¿Por qué no hay un ágora donde todos los partidos van a debatir y que no sea el Parlamento, sino que sean debates más, ¿no? De bajo nivel, quizás, Ya ¿por qué no bajo hay... el radar, quieres decir? Sí, Ya, ¿por qué no hay laboratorios? Pero ya un sitio concreto en el que todos los días van todos los partidos. Ahí hay dialogan. una contradicción, ¿no? No en el Parlamento. Sí, ¿no? sí, El Parlamento sí. ya es el sitio donde oficializamos Sí, los entiendo, debates. entiendo. Hay una contradicción ahí, hay una contradicción, porque al final el Parlamento es
es para ir a representar. Entonces, cuando se hace una Sí, representación... pero antes habrá que hablar, ¿no? Efectivamente, antes y después, ¿no? Entonces, Efectivamente. el problema es cuando el Parlamento se contamina del espíritu competitivo electoral, ¿no? O sea, el Parlamento efectivamente tiene una parte de representación, pero para quienes no lo conozcan, está rodeado de salitas pequeñas en las que muchas veces entre punto y punto del orden del día te metes y pactas los asuntos. Y luego, por supuesto, hay despachos alrededor donde se pacta toda la semana, ¿no? Entonces, la representación... Hay que poner cámaras ahí. Claro, bueno, igual se Sí. estropearía, ¿no? Igual se estropearía la El política. juego. Sí, la política se estropearía. El Parlamento, el pleno del Parlamento es ¿no? la expresión representativa de lo que ocurre ahí abajo. El problema no es las exageraciones en el Parlamento, ¿no? Porque a veces algunos exageran más, otros menos. No, el problema es cuando se contamina del espíritu competitivo que hay en las elecciones. El problema es que hay una percepción muy alta de que estamos permanentemente en elecciones, ¿no? O sea, tú pones Radio Euskadi Eso es verdad y también. escuchas que hoy hay elecciones en Andalucía, mañana, el domingo. Sí, sí, todo el rato, es verdad. Y hace 10 años, no es que no te enterases, es que tampoco, ¿no? Pero ahora se eleva todo a esta categoría, todos estamos en todo Todo es público. y por tanto todo es competición. Y si hay todo el rato competición, no estás preparado para cooperar. Y esa competición permanente hace que los liderazgos que emerjan sean más dogmáticos. ¿Por qué? Porque tienen que ganar internamente para ser líderes. Es una situación muy compleja eso. Esto no lo digo para criticar a los partidos, sino que son hijos de nuestra realidad, son hijos de nuestra sociedad, son hijos nuestros. Nosotros nos comportamos así. La polarización no es una cosa de la política. Vete al deporte, ¿no? O es igual, o vete a un aula. Sí, el forofismo que hablábamos antes, Claro, ¿no? claro, el conmigo contra mí está perfectamente instalado. Y tiene que ver otra vez con el principio, ¿no? El bio, o sea, con la dificultad que tenemos de reconocer la discrepancia, de reconocer al otro, de intentar comprender al otro. Pero espera, entonces, ¿cómo elevar, ¿no? Si lo hacemos por dimensiones, en el ejercicio de la representación está en un punto elevado a nivel Sí, dimensional, pero vamos a aterrizarlo aquí a nivel ciudadano. O sea, si realmente una persona que se levanta y dice, oye, yo quiero aportar una idea o quiero transmitir un problema, ¿cómo lo hago? No, vete al portal web del ayuntamiento, pon tu queja, pon tu DNI, no, exprésalo ahí y ya veremos. Luego habrá junta vecinal, luego no sé qué, no sé cuál. Luego se eleva, quien representa el barrio tiene que presentarlo, ¿no? Y luego ya llega el partido, y luego el partido lo sí, presenta. sí, sí, sí. Todo eso es una sensación de mucha fricción. Esa burocracia ya, per se, El bio es que yo creo que estás pero dando lo en estoy la... viviendo yo mismo, ¿eh? Que Yo creo que quiero estás elevar dando... problemas que veo. Digo, voy a hablar con la policía todos los días. Digo, oye, pero Yo creo que cuéntame, estás... ¿cómo lo Sí, sí, haces? y el ¿Cómo? tiempo que tienes que emplear de tu vida en ser un buen ciudadano, Claro, pero ¿no? si vamos... Lo que consideras que es ser un claro, buen pero le ciudadano. exijo al ciudadano que sea buen trabajador o buen empresario, que luego sea buen ciudadano, que luego sea buen padre, no tengo tiempo. Entonces, en ese no tengo tiempo, ¿por qué no hay sitios donde constantemente, ¿no? Personas escuchan a personas, relevan y Pero es que estás elevan? definiendo la tarea esencial de los partidos políticos. Pero eso es la siguiente instancia. Claro, pero esa es la tarea esencial. Pero por eso hay una desconexión. Sí, La sí. discrepancia. Sí, sin duda hay esa desconexión, pero porque no están cumpliendo su tarea principal. La tarea principal de un partido político es exactamente la que estás diciendo. Es recoger el sentir ciudadano de determinado ámbito No, ideológico. pero lo hacen, ¿eh? Por eso hay muchos partidos, no Pero sé lo, si pero están lo hacen a una velocidad diferente. a una velocidad diferente, yo no sé si están perfectamente imbricados en la sociedad como lo estuvieron cuando se formaron en el siglo XIX, a finales del Que en XIX. ese momento iban a hacer mítines que no eran mítines, eran Pero arriba de un cajón. lo que hacían hablar era de la gente. representar unos intereses. Sí, pero ahí sí conectaban. Cuando se crean y cuando se crea toda esa estructura. El problema cuál es, que esencialmente ese funcionamiento no ha cambiado. O sea, Twitter o Instagram no cambian la estructura de funcionamiento de un partido político que, en esencia, los partidos que sobreviven hoy de entonces, los que se fundaron en el siglo XIX, sus estructuras son esencialmente las mismas, se llaman igual. Sí, la O sea, es jerarquización comisión es la misma. ejecutiva, comités, asambleas locales, o sea, se llaman exactamente igual y funcionan de una manera muy similar, pero claro, en unos tiempos que son completamente distintos. Sí, esa rigidez es como si una empresa, todos vinieran de traje Como si y saca de- hicieran claro. procesos para tomar decisiones en una pyme de 10 personas y la empresa, pues, cero rentable, no, menos 20. Sacas a un Tyrannosaurus Rex de su hábitat y lo pones hoy en la Gran Vía de Bilbao. Y le explicas, camina. Claro, A reventarlo todo. efectivamente. Bueno, pero entonces ahí estamos viendo esa desconexión temporal,
¿no? Como dos contextos que están como en pleno ruido y esto va a traer seguramente, pues algo está pasando, claramente, pues sentimos ese ruido interno como personas y sentimos que está pasando ya en estas desconexiones, discrepancias que se empiezan a generar frustraciones y esas frustraciones, ¿qué traen? Te decía que me cuesta comprender el fenómeno, si es que hay un fenómeno, porque hay muchos que se cruzan hoy, ¿no? Pero decías tú antes, ¿no? Hoy 15 años del 15M. Em, la expresión de ese cabreo hoy la está recogiendo una gente que no esperábamos. Yo creo que nadie se vio venir que un partido como Vox fuera a recoger el descontento de clases populares. Claro, pero no es un fenómeno igual que en Argentina con lo de Milei, que ahora Salvando se están arrepintiendo muchos. salvando todas las instancias, claro, muchas clases populares votaron a Hitler, si no, ¿cómo gana? Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, claro que yo creo que hay muchos vasos comunicantes, ¿no? Entre estas épocas o entre estos países. ¿Se están arrepintiendo? No estoy informado, ¿eh? De lo de Argentina. ¿No Sí, se están arrepintiendo? Sí, hay mucha sí. gente que está empezando a arrepentirse. Mira, uno de los incentivos que tendrían que tener, vuelvo al mundo público y de los autónomos, ¿no? O sea, hablábamos de intentar incorporar variantes aquí de objetivos, etcétera, en el mundo público. Bueno, es que al final, por las grietas de ese sistema, por las grietas del chico que describías antes, que ha renunciado ya a proponer nada y que ha aceptado la realidad y ha dicho, oye, yo me siento en mi silla, estoy en mis horas, hago lo que me manden, si es que me mandan algo, y ya está. Por esas grietas se cuelan los de la motosierra, Muy bueno. ¿no? Sí, ciertamente. Porque yo voy, ayer mismo me lo encontré, tengo una foto que luego te la enseño, ¿no? Fui a tráfico. No te voy a decir en qué oficina porque igual me denuncian si no. Pero vi eso, a un hombre sentado aquí con dos bandejas de estas que había antes para dejar los sobres, Sí, sí. de las valijas internas. Sí. Estaba con su móvil, además el hombre con las gaficas puestas, escribiendo así con el dedico, ¿sí? Yo estuve como 10 minutos haciendo una gestión allí. Pasó una chica, le dijo, esto para no sé dónde. Le tiró el sobre allí, el hombre ni levantó la cabeza y siguió, y me imaginé su vida. Dijo, ostras, 8 horas al día Perdiendo recibiendo 8 horas. aquí un sobre y llevándolo a otro sitio, que me imagino que el hombre esperará a que se acumulen un par de ellos para hacer el viaje, ¿no? Y yo dije, ¿pero tiene esto sentido? Seguro que ese puesto de trabajo está definido. Seguro que tuvo un sentido una vez. Eso te iba a decir, claro. Porque eso se creó cuando no había correo electrónico, seguro. Sí, pero es como el sentido de un producto en un momento determinado. Pues lo Claro, mismo. entonces tú vas allí, que te estás todo el día currando, Sí, que sí, estás invirtiendo, que te estás esforzando. Que la oferta-demanda en lo privado, si la aplicamos en lo público, regularía mejor lo que en un producto en el mercado, en este caso serían los roles. Adaptado, en su justa medida, Sí, sí. sabiendo qué realidad tienes. Y ajustarse a las velocidades. Claro, pero es que eso es una grieta en el sistema. Tú lo ves y te hierve la sangre. Y Bueno, el hombre no es el responsable, no tiene la culpa, eso te no iba a tiene la decir, culpa. Pero normalmente se carga contra esa persona. Claro, como pero con los políticos. acepta y dice, oye, pues es que esto es lo que me ha tocado. Y ya Pues está. entonces el político está sufriendo algo similar, el que representa, que de algún modo está queriendo sostener un tipo de gobernanza, Tú dime, representación. a cuántos políticos conoces que tomando una disfruten. cerveza o un café, no solo que disfruten, sí, hombre, claro que disfrutan, pero que son personas normales como tú, como yo, ¿no? Y con su trabajo disfrutan. Pero tú dime cuántos políticos o políticas conoces, con los que conoces unos cuantos, Sí. que has tomado un café con ellos o una cerveza y te dicen, esto funciona de puta madre. Ninguno. Es que todos comparten diagnóstico. Ese es Sí. el drama. El drama... Pero volvamos a la idea entonces de sostener. O sea, que es eso. Hay algunos políticos que ya empiezan como a romper ese molde de yo no voy a sostener esta lógica que me habéis... ¿no? He hecho la carrera política, llevo 10 años aquí, pero cuando represente, yo voy a representar a mi forma. Esa a mi forma a veces es como una visión futurística, pero luego aparece y de repente dices, bueno, venga, me toca gobernar. Y luego te das cuenta que en realidad no puedes decir todo lo que piensas, no puedes... ¿no? O sea, toda la verdad no es posible de ser digerida a la misma vez por quien la recibe ni por quien la emite es responsable. Entonces, el juego de la representación es inherente, ¿no? El propio... ¿Es deseable que todos dijéramos toda la verdad? No. ¿No? O sea... Hay que... Sí, no se trata de mentir, pero claro, sobre todo cuando representas unos intereses a un colectivo, a una empresa, a un grupo, a una asociación... No, pero te lo aterrizo. Si Claro. yo tengo que represento y le digo a mis representados, oye, voy a tardar 8 meses
Dije que iba a tardar un mes, pero no, me retracto, son 8. Porque ahora que estoy gobernando, me he dado cuenta que son 8. Por la máquina, por tal. No la voy a criticar, porque no puedo cambiarla, porque Sí. es más grande que yo, es un sistema complejo. Tardaré 8. Mis votantes, no quiero votarte más. Que es la consigna simple también, ¿no? Decir, oye, me ha dicho la verdad, pero no acepto esto. Ya, es muy bueno. Entonces ahí estoy en ese debate. Ya, o sea, eso es, si nos dijeran la verdad les votaríamos, ¿no? Si nos dijeran exactamente la verdad todo el tiempo, ¿no? En ese sentido que dices, no es que mientan, sino que suavizan un poco y dicen, oye, mira, hice esta promesa, voy a tardar un poquito más, ¿no? En No, ese pues la misma sentido, una empresa. claro. Voy a menos 100 de caja y no tengo previsión de los 2 meses que vienen. No sé si voy a tener que echar a todo el mundo, si voy a explotar el mundo, qué va a pasar, o si mañana de repente lo consigo. Pero claro, Habitualmente pasa eso, ¿eh? Luego se consigue todo y todo va sí, bien. pero cuando ¿no? te colocas en ese escenario, si haces eso, ¿qué va a ser el instinto básico de las personas a las que se lo cuentas? Saltar del barco o matarte. ¿Les estás mintiendo? O sea, matarte, No, acabar con no ello. les mientes si no les cuentas la situación exacta de la empresa en ese momento, porque tú cuentas con la experiencia de todos los años y tú sabes que en el mes de marzo, abril, depende del sector, pues igual no tienes Es el estacional. año hecho, eso es, pero más o menos controlas, pero por eso eres el líder y por eso manejas, ¿no? De alguna manera. La transparencia creo que no es contar todo el tiempo a todo el mundo. Porque también nos inundaríamos. Este ejemplo es súper básico, ¿no? O sea, en una riada, en una inundación, lo primero que hay es sed, ¿no? Que la tuvimos aquí. Claro, falta agua corriente. ¿Cómo? ¿Falta agua? Pero si hay una riada. No, pero no hay agua potable, ¿no? Es lo primero que falta. Entonces, lo primero que tenemos es sed. Si damos todo a todo el mundo todo el tiempo, pues eso, tendríamos sed, ¿no? Ese dilema, claro, si volvemos ahora a la idea de estamos ante un fenómeno emergente que es el de la gran crispación, un segundo 15M posible en el que todo el mundo diga, bueno, salimos a las calles, tengo 15 años, tengo 20, estoy harto de vosotros, adultos, habéis creado un sistema que ya no tiene mucho sentido, pero desconozco también cómo gobernar todo este sistema. Entonces, claro, ¿cómo pones de acuerdo a todas las generaciones? Una que va a una velocidad hiperveloz, la otra que va hiperlenta, y en el medio, la nuestra, que estamos ahí entre los 40 o 50, que vemos todas las posibilidades, pero tampoco en tanta opcionalidad no vemos el sistema perfecto. Es que haces preguntas más difíciles que mi tribunal, ¿eh? Hay que pensar. No es fácil responder, no lo sé. O no lo respondemos. El tema es cómo haces para tener en tu empresa a una persona de 55 años y una persona de 19 Y o exigirle 20. como la 19. Claro, ¿cómo haces para empastar esas Buen dos punto. formas de entender la vida, ¿no? Exacto. Esa cultura, ¿no? Esa cultura. Sí, por eso igual no te doy respuestas, te doy preguntas y ya está, ¿no? Vale. Otra, ¿qué cambió el 15M? Sí generó mucho debate interno en todos los partidos. Desde luego. Y bueno, tuvo consecuencias electorales, ¿eh? Fue decepcionante para mí también, ¿eh? Luego, posteriormente, el surgimiento y cómo lo hizo y demás, pero para mí fue decepcionante. Pero por otro lado, sí que es cierto que trajo mucho debate, revulsivos de todo tipo y una sensación de descontrol que había que volver a controlar. Entonces, todo el mundo tenía que hacer un ejercicio de autocrítica. Sí, fueron días de una gran concienciación, sin duda, ¿no? En torno a lo que nos estaba pasando, ¿no? Pero en los dos aspectos fundamentales, efectivamente, se movió completamente la estructura, Sí, el estuvo tablero, ¿no? removiéndose totalmente y, bueno, tuvo un impacto muy fuerte en el Partido Popular y en el Partido Socialista, ¿no? Que casi mermaron a la mitad en su respaldo electoral. Ahora se han ido recuperando. Pero ¿no? nacieron partidos también alternativos. Eso es. La cosa es, ¿qué cambió de la esencia que se planteaba allí? Tú estuviste seguramente en las plazas, Era súper ¿no? ilusionante. Y había dos claims, ¿no? Sí. O sea, por un lado, una defensa de la democracia, ¿no? Democracia real ya, o bueno, un sistema representativo real, sí. diferente. Que eso venía de los desahucios también. Y por otro, desahucios, por cierto. Y entonces la otra, que tiene que ver con esto, las condiciones materiales de vida, ¿no? Acuérdate ahí las pasamos canutas, ¿eh? Sí, las condiciones Muchísima materiales gente. es lo que puedo comprar y lo que puedo tener. Entonces, 15 años después, ¿no? Esto de aquí, de la democracia, la representatividad, todo esto ha cambiado, ha mejorado mucho en 15 años y las condiciones materiales han mejorado mucho, porque esto lo hemos hablado alguna otra vez también. Llevamos muchos años consecutivos de crecimiento
en términos teóricos. El Producto Interior Bruto crece cada año de manera sostenida y al mismo tiempo crece cada año la brecha de desigualdad y el porcentaje de gente que está en riesgo de exclusión social. Entonces, si estamos creciendo económicamente, generando riqueza y al mismo tiempo generamos pobreza... Bueno, pero es... Sí, estamos de acuerdo que en grandes números pasan ambas cosas, pero también hay menos. Pero sí, pero si contrastas la pobreza de ahora, hace un siglo, madre mía, los índices de pobreza eran enormes. Bueno, y de enfermedades de todo tipo. De todo tipo, sí, de todo tipo. Por eso, de hecho, lo estudiamos justo, ¿no? Con Iker, haciéndolo, ¿no? Hablando de las cajas y toda la historia de las cajas, que habían hecho mucho, ¿no? También por la sociedad y demás. Entonces, claro, obviamente, ¿es un sistema imperfecto? Sí. Sí. Entonces, quizás, por contestar ahora la pregunta de si vamos hacia un nuevo 15M, vamos a intentar pintarlo, ¿cómo sería? ¿Sería tan efusivo o discursivo como la anterior vez? ¿O sería, como estas nuevas generaciones vienen de TikTok y demás, sería todo digital y sería un gran parón digital en el que todo el mundo habla y se expresa? No estoy seguro de que vaya a haber un nuevo 15M y desde luego si hoy fuera ese 15M estaría mucho más enfadado que hace 15 años, ¿no? Sería como con el ceño más fruncido, ¿no? Siempre que escuchas a las personas que agitan hoy, siempre están muy enfadadas. Sí, eso es cierto. No hay nada de ilusión. Y hacen negocio atacando a otros, enfrentándonos, ¿no? Ese es su negocio. Su negocio es detectar enemigos aquí, de los que tú ves todos los días. De los que no ves, se olvidan. A esos no los señalan. Sí, pues se repite todo el rato uno. Eso es. Y van a los que tú ves todo el rato. Sí, ¿no? Ahora en este caso la migración, pues la migración. Ese es su negocio, negocio. Sí. Y no digo que ahí no haya un reto, vamos, eso es un retazo. Es que va a cambiar la piel de Europa. O sea, en África tenemos 1.500 millones de personas hoy y en 20 años van a ser 2.500 millones. Eso es un hecho aparte. Pon verjas, pon lo que quieras. Va a pasar. Claro. Entonces, hay un retazo ahí, pero no nos dejemos llevar por las vísceras para abordar este tipo de retos, ¿no? Por un lado, entonces digo que si existiera hoy un 15M estaría más enfadado. Pero como no creo que se vaya a producir, ahí me estoy mojando demasiado para mi amigo el que me dijo de que ejerciera de doctor, pero como no creo que vaya a existir, creo que lo que se protagonice lo van a protagonizar los chavales que hoy tienen 15 o 20 años. Pero igual, pues todo digital. ¿O no? Como tu hijo, ¿no? Claro, no tengo ni idea. Hay otro libro, no sé. Escuchan ahora discos de vinilo también. Igual he citado demasiados libros ya para este poco tiempo, me pero encanta. hay uno que ha escrito Cristina Monge que se llama Contra el descontento. Y es un libro que aboga contra el prestigio del pesimismo, ¿no? Ha habido un tiempo en el que se prestigia el ser pesimista, ¿no? Fíjate quién te lo dice, que yo también he dicho algunas cosas como muy pesimistas, ¿no? Pero yo confío en esa gente. A mí me cuesta comprender algunas cosas y no me considero una persona cerrada. Creo que leo, creo que hablo con mucha gente diferente. Creo que tengo capacidad de comprensión, pero hay fenómenos que igual ya no me toca comprender a mí. Y eso debería también entenderse en las organizaciones y en las organizaciones políticas particularmente, porque seguro que hay otros que van a venir detrás, que los van a entender y van a pelear contra ese descontento con ilusión. Pero es sin cabreo. Es un reto intergeneracional. Me acuerdo estar sentado en una mesa de un gabinete, no voy a decir de qué ni dónde, porque no se puede. En otro momento se podría, ¿ves? En un sistema imperfecto, reconocido como imperfecto, se podrían hablar de las imperfecciones sin tener que anonimizarlas. Y eso a mí me parece una de las cosas más duras que estamos viendo hoy, ¿no? Una especie de censura absurda, porque no sé por qué. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento, ¿no? Yo soy una generación y la otra generación confrontó conmigo y me dijo, no, aquello que estás proponiendo, pues no lo vemos, no queremos. Y yo, vale, ok, pero entonces, si el resultado es este, ha sido malo, ¿no? Y tú quieres captar más atención y no estás dispuesto a cambiar tus lógicas de comunicación, ergo, vas a seguir igual. Entonces, no, yo prefiero seguir igual y decrecer a arriesgarlo todo, ¿no? Y ese sesgo de huida, que es un sesgo de huida que es ir hacia adelante, ¿no? Contra todo pronóstico, contra todo, yo tiro para adelante y huyo, y ya está. Manteniendo la lógica rígida de soy esto hasta la muerte. Entonces, lo que tú dices es, ¿no? Si en ese caso hubiera sido un reto intergeneracional esa conversación, hubiéramos estado todos en el mismo barco, ¿no? Decir, oye, espera,
voy a coger un 20% de lo que propones porque igual es muy novedoso, pero un 20% para nosotros es asumible, porque estábamos abiertos a innovar en un porcentaje asumible, pero no inasumible como no voy a innovar. Entonces ahí, y lo que dices tú, ¿no? Los de 15 pueden venir con ideas muy estrambóticas y nosotros con 40 decir, espera, con 50 decir, oye, esto no es posible porque no habéis tenido en cuenta estas 40 cosas que pueden pasar, porque yo ya he visto, ¿no? Después del 15M que no ha pasado y tal y cual. Y para que ayudarte y saltarte esa frustración posterior a ese idealismo de cambio revolucionario que tú quizás traes, pero sí te voy a aceptar este 20%, este 30%. Y si son 20, 20 y 20, 5 generaciones unidas generan un 100. A ver si complemento un poco lo que dices, porque lo que dices tiene, a mí por lo menos me hace mucho sentido, ¿eh? Pero un técnico de una diputación foral me dijo, un proyecto que habíamos ganado, me dijo, oye, pero huye del despotismo ilustrado, ¿eh? Ah, O muy sea, buena. en el sentido de que porque era un tema para niños, niñas, adolescentes, y me dijo, estoy harta de todo para los niños, pero sin los niños, Muy ¿no? O bueno. sea, oye, vamos a Sí, implicarles, ¿no? menos teoría y que vengan. Entonces, recordé un proceso que hicimos en Álava, en el que teníamos que hacer planes de revitalización en el ámbito rural, a través de asambleas abiertas. Lo hicimos con una metodología que podía implicar a los niños, ¿no? Cuando haces un proceso participativo para diseñar una política cultural, una política económica, una política de desarrollo, no implicas a los niños. Ni a los viejos, te sobran, ¿no? O sea, los jubilados y los niños, no, la población activa, ¿no? Es alucinante cómo los niños imaginan el pueblo dentro de 20 años, la capacidad que tienen de imaginar. Entonces, claro, muchas veces nos encontrábamos en el concejo de turno y decían, no, mira, para que los chavales se queden en el pueblo, porque la obsesión de los padres es, oye, que no queremos que anden por la noche por ahí, beben, conduciendo o cogiendo un taxi o tal, vamos a hacer esto. Y digo, oye, pero ¿les habéis preguntado? O sea, porque no hay cosa más estúpida que invertir recursos en una cosa para los chavales que los chavales no van a utilizar. Pero Entonces, eso se ha hecho mucho. todo el rato lo hacemos, los padres lo Exactamente. hacemos también, no esto por los niños. Y digo, oye, pero pregúntales, no significa que les des la capacidad de decisión plena, en la línea de lo que decías. No es, oye, lo que me diga mi niño va a misa. No, No, es no, no. ejercicio de Y lo que fracciones. digan los adolescentes va a misa. No, pero puedes negociar. Oye, ¿qué necesitáis para quedaros en el pueblo? ¿Qué necesitáis? ¿Qué os gustaría tener? Te dicen, la luna. Bueno, pues ya veremos si le puedes dar cuarto menguante, ¿no? Ya veremos, ¿no? Total. O la luna entera. A veces es muy fácil darles la luna, pero hay que ir y escucharles. Porque otra de las cosas en ese proceso, decían, oye, Óscar, ya les hemos convocado a la asamblea, les hemos dicho que había una metodología de juego, pero no han querido venir. Y digo, bueno, pues vete tú donde ellos. O sea, ¿cómo van a venir a un sitio donde se reúne esta cosa tan aburrida cada mes? O sea, si alguna vez se han asomado, os ven aquí discutiendo de lo de siempre, pues se piran, ¿no? Coño, para integrarlos en la toma de decisiones, habrá que hablar con ellos. Pasa en la educación, ¿no? Se hace un plan estratégico de un centro escolar, de un instituto, ¿quién hace el plan estratégico? La Total. dirección y los Sí, mandos sí. directivos, ni siquiera los profesores. Y a los niños ni se les pregunta. Y un plan estratégico en un centro tiene un montón de cosas para los alumnos. Implícale, eso es democracia, ¿eh? Que La de democracia hecho el no es... sistema educativo sigue estando incluido universidades en todas sus, ¿no? Dimensiones también. Está en pugna, en crisis y de hecho yo estoy ahora grabando, grabé ya con más de 20 niños, adultos y adolescentes de altas capacidades, que de hecho se acaba de descubrir casi un 10x de personas con altas capacidades solo en Euskadi porque se está midiendo mejor. Y eso hace nada, ¿eh? Esos son datos de ahora. La cuestión de todo esto es que la principal queja, ¿no?, que tienen ellos es esa falta de escucha activa, esa falta de ductilidad del propio sistema educativo y luego de no escuchar ni profesores, alumnos, ni comisiones a profesores ni alumnos. Entonces hay una especie de, como de dimensionalidad discrepante Pero luego cogemos y decimos, una asignatura, educación para la ciudadanía. O sea, y que sepan, resolvemos todo que con sepan esto. qué es la política y la democracia. Pero si la Claro, democracia no es algo conceptual, es una práctica claro, también. O sea, claro. por supuesto que hay normas, hay constituciones, hay estatutos, pero es un Yo comportamiento. cuando aprendí más de sociedad en primaria fue cuando me tuve que defender electoralmente contra un compañero y salir a convencer y a capturar votos en el Bueno, pasillo. es una forma de aprender, ¿no? A Claro mí que se me sí, quedó claro que mucho sí. más instaurada la democracia y me Claro. di cuenta, aparte de que tenía que convencer, ya no me gustó. Pues yo, ¿por qué tengo que convencer sobre esto? Si esto es bueno para los ancianos,
Y un poquito de Fíjate, Elvio, y convencer. si te hubieran puesto, o si nos pusieran a discutir sobre cómo organizamos el espacio del recreo, Es que así, de eso era, de hecho. ¿no? También, ¿Cómo sí. lo organiza? A los chavales, ¿no? O sea, no. Oye, mira, esto lo vamos a organizar así porque para fomentar la igualdad no puede ser que el fútbol aquí, que ocupa todo el espacio, esto además fomenta el machismo que, Ellos solos y que puede ser. lo Y que regulan, sí. hay mucho de verdad y Sí, acertamos mucho sí, seguramente. sí, sí. Pero, oye, si les preguntamos Sí, sí, y, 100%. y les hacemos defender sus posiciones y que acuerden y que nos digan, mira, esta es la Que solución acuerden. esta es la solución a la que hemos llegado, ¿no? Porque igual no quitan el fútbol. Igual dicen el fútbol lunes y miércoles. Mm. Y el martes, jueves y viernes, estos otros actividades. Igual nos sorprenderían con su Pero la madurez, clave ¿eh? de condicionante del juego ahí es el incentivo de que hay que acordar. Ahí está la clave. Discutir mucho, ser la arena Pero y acordar. no el aceite del engranaje que mueve el mundo, pero que el engranaje funcione. Y eso funciona con acuerdo, totalmente, totalmente. Si esto tomas en notas en los partidos hoy, ¿no? En las direcciones de comunicación o incluso, ¿no? Alguna persona que realmente está de forma relevante eh, y pujante, ¿no? En una mesa de negociación entre partidos, tendría que tomar nota de algo de esto y decir, oye, ¿y por qué no le doy, no? ¿Por qué no genero un programa de innovación dentro? En las empresas, y ya vamos terminando, ¿eh? Pero en las empresas hablamos de intraemprendimiento en las organizaciones para que personas que están dentro de una organización intraemprendan y creen excinciones, que es un poco lo tuyo, ¿no? En lo que tú estás trabajando también, ¿no? De excindir una actividad, madurarla desde dentro para que luego se convierta en el crecimiento de esa organización. Y eso lo premiamos porque es lo que mantiene al sistema, ¿no? Y se generan más puestos de trabajo. Pero ¿por qué no lo hacemos en los sistemas partidistas, en estos sistemas de representación donde estamos diciendo, oye, igual tenemos que tener un programa o un laboratorio de innovación dentro de la política también? Totalmente. Dice Cotec, que es la Fundación para la Innovación, que innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que aporta un valor, no solo económico. La clave en esa definición es el cambio. Y el cambio es la innovación. Cuesta mucho entender por qué demonios no se intentan hacer las cosas de manera diferente cuando los resultados son recurrentemente negativos. Cuesta mucho entenderlo. Bueno, por eso no volvemos al concepto de omisión, negación, adicción. Pues no lo sé, Vivimos en una sociedad o adicta que supervivencia. no se atreve a decirle al enfermo que está enfermo y que como es encima ese enfermo representa, le tememos de algún modo, ¿no? Más bien creo que el enfermo no se atreve a aceptar que está enfermo, ¿no? Claro. Porque lo escucha permanentemente. Pues Yo ya, pero no. eso da igual, eso no Sí, es para por nada. eso yo no creo en esto de que hay cierta desconexión, ¿no? Cuando estás en la política, en cierta medida levitas, ¿no? A veces es que intentas estar lo más cerca del suelo posible, pero no estás en el suelo. ya no estás en el suelo. Entonces la idea es intentar levitar lo menos posible, pero levitas. Y hay cierta desconexión ahí. Pero llegan las cosas, llega el malestar. Otra cosa es la importancia que tú le des. Entonces, pues es esto, pues cuando te dan un diagnóstico médico y tú no lo quieres abrir. Ya sabes que viene algo chungo, Sí. pero Yo dices, abogo mira, yo no. Vamos a abogar por algo como una idea para cerrar. No sé, centros de discusión política, lo llamaría, donde todo el mundo pueda ir a debatir sobre lo social y lo que quieran. Incluso premiarles, ¿no? Darles unos créditos o algo. O sea, decir, alguien tiene que pensar esto. De que en las ciudades, yo sueño con ello, ¿no? Ese ágora en el que se debatía tanto, esos senadores que luego recogían, ¿no? De esa información, que igual está idealizado desde niño por mí, pero al menos intentarlo, ¿no? Es Sí, decir, bueno, claro, lo idealizamos porque eso era compatible con la esclavitud, claro, efectivamente. ¿no? Y con ciudadanos de bajo rango, Claro, eso es la mujer no tenía con ni... el otro extremo, ¿no? La esclavitud, ¿no? Sí, sí. Directamente, pero claro, había diferentes capas y tal. Sí, no, que esa época, por cierto, la mujer no era ciudadana tampoco, Claro. de facto. Yo creo que la clave es la que decías tú antes, ¿no? Que es un poco la cultura de la innovación, la cultura del cambio, de alguna manera, ¿no? Ideas hay laboratorios de innovación democrática, hay laboratorios de innovación política. Los partidos montan sus grupos, tú conoces bien, grupillos para hacer transformaciones. Quizás somos un poco conservadores. Y es comprensible por el miedo a perder todo lo que tenemos, ¿no? Porque si lo piensas, Mm.
somos una cosa muy pequeñita. Muy pequeñita, ¿no? Carl Sagan ahí, ¿no? O sea, Total. una mota de polvo suspendida en un rayo de sol en medio del universo. Somos esto, pequeñito. Encerrados en un planeta. Una mierda muy pequeñita. Entonces, eso el planeta, ya cada uno, imagínate cada uno lo que somos dentro de esa mierda, ¿no? Claro, si ves el conjunto, ves lo mal que está el mundo, lo mal que está la gente en muchas partes y abogas por cierto cinismo, porque como sabes que eres muy pequeñito y que esto es breve, Es nihilista, dices, ¿no? ostra, voy a intentar ser solidario, pero vivir, ¿no? Pues eso, no ser ni lista ni hater de todo. Y entonces, claro, el cambio da miedo, ¿no? Entonces, los partidos son perfectamente conscientes, ¿no? La cosa es que igual nos faltaría un poco de valentía, ¿no? Nos faltaría, Me has tocado ahí un buen tema. sí, un poco no tener miedo a cagarla, no pasa nada. Mira, acabo con Ignatius, ¿no? Que lo tengo aquí. Tengo aquí este, que está en una posición muy rara, como sujetando una silla al revés, ¿no? Y él subido encima de la silla. Tú imagínate, ¿no? Sí, Como la sí. silla patas arriba y él intentando subirse a la silla, ¿no? Y la Un frase, imposible. bueno, la frase es, no lo estás haciendo mal si nadie sabe lo que estás haciendo. Metámonos a hacer cosas que nadie sepa lo que son, porque va a salir algo nuevo, ¿no? Seamos valientes ahí. Yo creo que un punto de valentía nos vendría bien, ¿no? Para todos los temas. Es igual la vivienda, que la sanidad, que la educación, que los abusos infantiles. Hay un montón de temas, pero un poco más de valentía. No digo, venga, oye, que vamos a romper toda la vajilla, no. Pero un punto más de valentía, un poco menos de miedo, un poco menos de conservadurismo, ¿no? Como actitud vital. Sí, menos silencio. Menos omisión. Me ha encantado esta charla, ¿eh? Estaba a gusto también. Sí. Me gustaría tener más debates contigo. Último minuto, prometo. Pero claro, hemos dejado muchas cosas ahí por contestar. Si no viene ese 15M, ¿qué harán los jóvenes? Contestemos al menos eso. O sea, van a gobernar o van a cambiar el propio sistema con tecnología. Ellos van a tener la oportunidad con la IA, con todo esto que viene ahora, la robótica. O sea, se va a despedazar todo y ellos van a tomar el control. En 5 años, tu chaval de 15. No creo en la teoría del caos. No creo en ella. Y sí, yo creo que ellos tomarán el mando de alguna manera. Por una cuestión biológica y por una cuestión de comprensión de la realidad mayor de la que nosotros somos capaces de alcanzar. No sabemos visualizarlo porque no les comprendemos. No somos capaces ya. Nos cuesta capacidad. Sí, creo que nos cuesta comprender. Eso está guay, me gusta como cierre. Asumir que va a pasar algo diferente a todo lo que estamos nosotros soñando siempre. Qué guay. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias a ti, por Elvio. este rato, de verdad. Ha sido súper interesante. Me alegro. Y conocerte en profundidad también, por cierto, ¿eh? Que tu nivel de impacto a nivel ¿no? Lo ejerces. Porque tus acciones y tus programas, todo lo que estás creando con Táctio, pues va en esa línea también, ¿no? De ayudar. Es la idea, ¿no? Hacer una administración mejor para que haya un país mejor. Esa es un poco la idea. Pero bueno, poco a poco, ¿eh? Muy poco a poco, muy poco a poco. Cambiando el mundo. Muchísimas gracias. A ti, Elvio. Seguimos.